Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y cómo impactan las pequeñas empresas y emprendimientos. Gracias por acompañarnos. Soy Evelyn Villarello, gerente editorial de Water Capital, y en este episodio hablaremos de algo que sin duda a más de uno nos ha causado ahí algún ruido, alguna duda. Esto es sobre la inflación y qué factores pueden impactar en las inversiones. Para hablar de este tema, tenemos como invitado a Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos de Citibanamex. Él se encarga de dar seguimiento al sector real y externo de la economía mexicana. Anteriormente fue economista senior en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, ha sido jefe de sección de estadísticas de comercio internacional en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también director de insumo de producto en el INEGI y jefe de la Oficina de Medición de los Sectores Primario y Terciario del Banco de México. Bienvenido, Rodolfo, me da mucho gusto que estés con nosotros. Al contrario, Evelyn, el gusto es mío, un placer. Muy bien, Rodolfo, pues empecemos ahora a hablar de este indicador de la inflación. Cuéntanos, por favor, qué es y cómo se mide. La inflación es el incremento sostenido y generalizado de los precios. Esa es la definición que tenemos del libro de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente empieza a subir, digamos, el precio de los libros, pero no se traslada, por ejemplo, al precio del papel, que es un insumo de los libros, eso no puede considerarse inflación. Simple y sencillamente es un cambio de precios que refleja los cambios en las preferencias de consumo, en este caso, de los individuos. Es por ello que la inflación como tal, como fenómeno, tiene que ser un incremento sostenido y generalizado. No puede ser solamente en algunos productos, sino que tiene que ser en una canasta mucho más amplia y tiene que durar un periodo de tiempo importante. Una de las cosas que es difícil entender de la inflación es que cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que consumimos, a lo que compramos, enfrentamos diferentes inflaciones. Un bien que es típico, tradicional, para tratar de entender cómo nos afectan los precios a los mexicanos o el incremento de los precios es la tortilla, porque somos un país que consume mucha tortilla. Entonces, es uno de los precios que más seguimos. Otro bien que también nos llama mucho la atención cómo se comporta o que nos impacta mucho consumidores es la gasolina, no solo para aquellos que tienen automóviles o vehículos, sino para todos, porque la gran mayoría del transporte se realiza a través de camiones que utilizan este combustible. Entonces es importante porque se puede ver tanto cómo afecta mi presupuesto familiar directamente en el caso de las botellas o indirectamente a través del incremento en la gasolina, aunque yo no te posea un coche. Entonces, cada persona tiene su propia canasta, cada hogar tiene su propia canasta de consumo y enfrenta diferentes inflaciones. Entonces, el reto es cómo hacemos para dar una medida para toda la economía que sea relevante para todos los actores. Muy bien, y precisamente en este ejemplo que has dado de cosas muy particulares y cómo le puede afectar más a unos que a otros, ¿nos podrías ayudar también a entenderlo ya de manera generalizada, como bien decías ahorita, para la economía? O sea, realmente, ¿cómo está afectando la inflación a una economía? Claro. Primero hay que entender cómo medimos la inflación en este sentido macroeconómico global, ¿no? Entonces, no podemos pensar eh, en tener las canastas de todos y cada uno y que cada quien tenga su medición de inflación. Entonces, lo que se utiliza son herramientas estadísticas que nos permiten determinar cuál es la canasta, llamémosle promedio del consumidor mexicano y decimos, bueno, se dedica tanto al consumo de alimentos, en particular pollo, granos, etcétera, 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 refrescos, cigarros, libros, etcétera, todo esto. Y para ello se utiliza un insumo, perdón, que es la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, que hace, la última que tenemos disponible es para 2022, y ahí se indica cuál es el gasto promedio de los hogares en México en todos estos productos y servicios. Y con base en eso se hace un seguimiento, el INEGI realiza un seguimiento de estos precios de diferentes maneras. Salen a ver, por ejemplo, a las tiendas de autoservicio cuál es el precio de ciertos productos que tienen ciertas calidades equiparables entre sí que permiten dar este seguimiento.
también utilizan la información que tienen por Internet. Y de todo este mundo de información que tienen, que se realiza de manera quincenal el seguimiento de la inflación en México, es que el INEGI produce el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es decir, cómo están cambiando los precios de la canasta de consumo media del consumidor mexicano. Y ahí se incluyen muchas cosas que además tienen la característica de que esta canasta va variando en el tiempo. Por ejemplo, antes eran muy relevantes los discos compactos. Hoy ya están fuera de la canasta porque no son relevantes. Hace 30 años no existían los servicios de telefonía celular, entonces no se incluían dentro de la canasta. Hoy en día sí es uno de los componentes que más se mueve porque además va cambiando la calidad. Los autos siempre han formado parte del índice, pero la calidad de un Volkswagen Sedán de 1975 es totalmente diferente a la de un auto reciente, de un Tesla, por ejemplo. Entonces, todos estos cambios en la calidad también se tratan de incorporar con productos que ya no se utilizan, por ejemplo, los reproductores de discos de acetato, y otros que se van incorporando, como son los servicios de streaming, ¿no? Entonces, todo esto trata de meterse ahí porque son productos y servicios de consumo que sí utiliza y que sí consume, digamos, el individuo promedio en este país. ¿Cómo afecta la economía? Ok. Esto puede ser muy variado y ha habido varios episodios, incluso algunos que son recientes o actuales, sobre cómo la inflación puede afectar a una economía. Pero me regreso al consumidor, que es el caso más paradigmático. Supongamos que el día de hoy el consumo tuyo, mío, es de 30 pesos mensuales y tenemos una canasta que satisface nuestras necesidades. Y por alguna razón que iremos más adelante sobre esto, de repente incrementa el precio de uno de esos artículos y ya no nos permite comprarlo. En vez de que costara 10, ahora cuesta 20, y si lo compramos vamos a dejar de consumir otros 10 en otros productos, ¿no? Entonces, ante este cambio, lo que sucede es que eso limita nuestro consumo. ¿Qué pudo ocasionar este cambio? Las razones son varias y las iremos discutiendo. Pero lo que sucede con la inflación es que va en detrimento del poder adquisitivo de mis ingresos, de lo que yo tengo para poder consumir y ahorrar. Ese es el principal daño que tiene la inflación, ¿no? Por eso se le llama también que es un impuesto tremendamente regresivo, porque va en contra de los hogares de menores ingresos de cualquier país. Muy bien, y antes, como bien dices, ahorita me vas a explicar a mayor detalle todos estos factores, pero creo que aquí es bien importante hablar, número uno, como decías, de algunos insumos o algunos servicios se van incluyendo conforme va cambiando las necesidades del consumidor. Esto es bien importante y creo que también responde un poquito otra parte que nos contabas que es en un tiempo determinado, no quiere decir que de aquí a mañana, por eso es que se mide en cierto tiempo. Y otra cosa que sí me gustaría que nos ayudes a entenderlo mejor es precisamente este poder adquisitivo, porque mucho se dice, la inflación está impactando en mi poder adquisitivo, mi dinero ya no vale lo que valía hace un año, por ejemplo, y a veces cuesta todavía trabajo entender por qué. ¿Nos puedes ayudar con eso, Rodolfo? Lo puedo intentar, vaya, podemos empezar por ahí. A ver, hace poco platicaba yo con mi mamá, estaba hablando por teléfono y me dice, es que las cosas están carísimas en el súper, ¿no? Ujú. Y le digo, pues sí, mamá, estamos en medio de un proceso inflacionario. Y me dice, sí, pero mi pensión no sube. Entonces, eso es lo que sucede. Los seres humanos, digamos, el ser humano promedio, que vive en una sociedad capitalista, trabaja, produce para una sociedad durante un periodo de su vida adulta y a partir de la tercera edad, todo el ahorro que tuvo en ese momento, que generó con su trabajo, le permite gozar de un ingreso. Pero esos ingresos normalmente, no, o bajo condiciones típicas o clásicas, pensando en el caso de México, no aumentaban a la par del aumento en los precios. ¿Por qué? Porque puede suceder esto de las profecías autocumplidas. Yo subo los precios, después viene un incremento de salarios, pero como incrementé los salarios, suben mis costos. Como subieron mis costos, tengo que volver a subir los precios y se vuelve una espiral inflacionaria. Ese es el riesgo
de la inflación, que es un fenómeno que puede retroalimentarse muy rápido. Pero regresando al tema, ¿por qué disminuye mi poder adquisitivo? El ingreso, digamos, en un año de una persona como mi mamá no se mueve, cada mes recibe el mismo nivel de pensión, digamos, 10,000 pesos. Pero cuando ella va y quiere comprar lo que necesita para comer, para el cuidado de la salud, para productos de belleza, los servicios de streaming, el servicio de telefonía, el agua, el predial, todos los gastos que tiene un hogar, se da cuenta que ya no puede comprar lo mismo con el mismo dinero, que requiere más dinero para poder comprar la misma canasta. Entonces, cuando hablamos de poder adquisitivo, estamos hablando de las cosas reales o en términos reales, tanto de cosas tangibles como puede ser una sandía, una manzana, un kilo de tortillas, como de cosas intangibles como los servicios de streaming, el servicio de telefonía, el servicio de agua, que son servicios que se prestan de diferentes maneras, pero que no tenemos una cosa que podamos tocar y que digamos, esto es lo que estoy consumiendo. Un corte de cabello, por ejemplo, una manicura, son cosas que no tienes en sí el servicio, sino el resultado del servicio te genera un bienestar. Entonces, cuando tú puedes adquirir menos de estas cosas en términos de cantidad porque el precio aumentó, es cuando decimos que la inflación está comiéndose tu poder adquisitivo. Lo que tú podías comprar a principios de año con 1,000 pesos, hoy puedes comprar menos bienes porque los precios fueron subiendo y ese mismo dinero, es el mismo, ya no te alcanza. Correcto. Y ahora sí, estos factores que inciden en que precisamente estos productos de la canasta básica u otros servicios estén aumentando y pues precisamente por eso ya a uno no le alcanza. Por ejemplo, se me ocurre, y ahí ayúdame con esto, Rodolfo, se me ocurre mucho en los alimentos que vienen de este sector agrícola. Si hay alguna condición externa climática, puede pegar en el precio y eso hace que aumente y por ende pues nos afecta, ¿no? ¿Qué otros factores también podrían estar ahí incidiendo en la inflación? A mí me gusta mucho un ejemplo de lo que pasó recientemente, como fue la muy desafortunada contingencia sanitaria por el COVID. Ujú. Recuerdo que era por ahí de marzo, abril del año 2020, y estos servicios de localización satelital te permitían ver en dónde estaban los buques cargueros en ese momento, cuando se impuso todo este lockdown, todo este cierre, limitación de movimientos y demás. Estaban parados unos en Estados Unidos, otros tantos en Europa y otros tantos en China, pero estaban parados. Normalmente las imágenes de estos rastreadores satelitales muestran un movimiento tremendo en el mar, en todos los océanos de este mundo, y yendo de un lado para otro, van, dejan unas cosas, recogen, es muy movido. Y me acuerdo perfectamente que ese no fue un día, fue como varias semanas, de hecho, los barqueros, los cargueros no se movían, ¿no? Entonces, si tú en ese momento querías traer algo, digamos, de China a Veracruz, era virtualmente imposible. No había dinero que te permitiera que el carguero saliera de China para el puerto de Veracruz. Y eso generó, ante esta escasez del servicio de transporte de carga, un incremento en el precio del servicio. Y me acuerdo también, se platicaba incluso en forma de broma, de burla, que había varios cargueros en China llenos de gnomos de jardín, porque a nuestros vecinos del norte les encanta tener gnomos de jardín. Entonces, si tú te metías a Amazon, por ejemplo, y querías comprar un gnomo de jardín, el precio se había ido por los cielos. ¿A qué quiero llegar? Realmente es la escasez de algún bien la que empieza a generar el incremento en los precios. Entonces, todo este fenómeno se da y cuando se empiezan a mover estos barquitos, lo hicieron a un precio muy alto porque se dieron cuenta que había pocos y que el servicio era requerido. Entonces, los gnomos de jardín tardaron mucho en llegar de China a Estados Unidos y eso encareció muchísimo su precio. Y así se fue armando una cadenita que generó un incremento en los precios no solo en Estados Unidos, también en México, en todo el mundo, un fenómeno mundial derivado de las restricciones por la pandemia. Entonces, así es como surge este tema.
La respuesta monetaria, porque bueno, hay autoridades, instituciones a nivel nacional que se encargan de tratar de controlar la inflación por los efectos nocivos que esta tiene, sobre todo en el poder adquisitivo, comenzaron a realizar acciones para esto en diferentes tiempos. Ya podemos platicar de esto, pero en Estados Unidos se tardaron más o menos un año en el momento en el que la inflación brincó de más, y aquí en México nos tardamos como 3, 4 meses. Es decir, empezamos antes. ¿Por qué? Porque cuando tú subes la tasa de interés, lo que esperas es que la actividad real disminuya. Y ahorita platicamos un poco de los canales por los que pasa. Pero eso es lo que sucedió. Por eso este ejemplo es como muy bueno. Si no existe un bien o un servicio, su precio va a aumentar. No es el caso necesariamente porque, por ejemplo, mucha gente piensa en diamantes. Los diamantes son caros porque son escasos. Eso es falso. Hay muchos diamantes. Lo que sucedió es que la compañía que se dedica a hacer esto en Holanda realizó o ha realizado a través del tiempo una campaña de marketing donde te dice que los diamantes son escasos y por eso te los vende a los precios que los vende. Pero la realidad es que son mucho más abundantes que otros metales que sí son requeridos, como el platino, por ejemplo, el litio, que está muy de moda, que sí tienen un mayor valor en términos de producción industrial o de beneficio que podemos obtener al final derivado de esto. Pero entonces hay que identificar muy bien cuáles son las causas de la inflación, ¿no? Y creo que con esto, este ejemplo que nos acabas de dar, sin duda la pandemia impactó en muchos sectores y va un poquito ligado a la pregunta que también tenía. Si la inflación o el impacto que puede tener la inflación está solamente para algunos sectores o no, creo que ya nos lo contestaste, sin embargo, no quisiera dejarlo ahí al aire, ¿no? Que nos cuentes realmente si está o afecta más a unos sectores que a otros. Y también esta otra parte, ¿realmente existe una manera de blindarse contra la inflación? Me voy a empezar por la segunda. Sí, sí, existe una manera de blindarse contra la inflación, no en el sentido de que nunca vas a tener inflación, eh, sino en el sentido de combatirla adecuada y prudentemente. Y eso es tener un banco central autónomo de las decisiones del poder ejecutivo, eh, tener finanzas públicas sanas y tener los fundamentales de la economía, digamos, en niveles aceptables, que es lo que ha sucedido en México en los últimos años, digamos, a partir de la década de los 2000, finales de los 90 a la fecha. No te puedes blindar porque de repente puede pasar una pandemia que te empiezas a importar inflación, tal cual, eso es lo que sucedió, ¿no? En este caso se importó la inflación para todo el mundo, pero ese es el concepto. Y en cuanto a qué sectores son los más afectados, tiene diferentes aristas. Primero, lo que platicábamos, las familias con menores ingresos son los que más sufren. ¿Por qué? Primero, porque tienen un ingreso menor que el resto de la población, y segundo, porque dedican una mayor proporción de ese ingreso para sus necesidades básicas: comida, vestido, sustento. Dedican la mayor cantidad de su ingreso a estas necesidades básicas, ¿no? Entonces, sin duda, las clases con menores ingresos son las que más afectadas se ven por la inflación. Pero también podemos pensar quién gana con la inflación. En ese sentido, el gobierno como sector económico, digamos, el actor, el agente económico gobierno, gana, por ejemplo, si emite deuda en pesos y existe una mayor inflación, entonces eso se va a reflejar en el tipo de cambio, va a terminar pagando menos dólares por los pesos que tenía, entonces él se puede ver beneficiado. En ese sentido, todos los efectos que tenga la inflación sobre tipo de cambio, que es una relación bidireccional, va a beneficiar y perjudicar a los mismos en el mismo sentido que el tipo de cambio, ¿no? Esos son los actores que pienso, porque realmente desde el lado, pensando en el productor siempre va a buscar un mayor beneficio. La teoría clásica, neoclásica económica te dice que el productor va a buscar maximizar su beneficio, y un mayor precio, la mayor parte de las veces, les permite incrementar su beneficio, ¿no? Es por eso que en los libros de texto la gráfica de la línea de oferta tiene una pendiente positiva. A mayor precio, mayor oferta. Y eso tiene sentido. Si yo ofrezco un servicio
y de repente en otro lado me pagan más y en otro más y en otro más, pues yo voy a querer ofrecer más de ese servicio, ¿no? Hasta donde tenga las limitaciones del día, por ejemplo, 24 horas. Y podemos pensar en una fábrica, es lo mismo, una fábrica de autos, dice, bueno, está aumentando el precio de los autos, quiero vender más coches porque voy a recibir más ingreso por cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, y precisamente también retomando esto que hablabas del Banco Central y hace ratito también de las tasas de interés, creo que es el momento correcto para preguntarte, pues, ¿qué relación hay entre este ajuste de tasa, lo llamabas política monetaria, con la inflación? Vale. Para poder entender por qué es relevante la Ujú. política monetaria, tenemos que hablar primero de la tasa de interés. Ahorita, por ejemplo, en México tenemos un nivel por ahí de 11.25% en la tasa de interés, que es el precio al que Banco de México le presta dinero a los bancos que operan en este país. Esta tasa de interés tiene dos componentes. Siempre hay que pensarla en dos componentes. Cuando tengamos un crédito hipotecario, cuando nos estén ofreciendo una inversión, en cualquier sentido, siempre hay que pensar que ese precio financiero que nos están dando tiene dos componentes. Uno, un componente real, que va a ser lo que real, el incremento en mi poder adquisitivo que voy a tener con esos 100, 200 pesos, y el incremento en los precios. Entonces, ese 11.25 que actualmente tiene el Banco de México trae casi 7% de inflación. Entonces, 11 menos 7, no vaya a ser como Jordi Rosado, 11 menos 7, me quedan 4 y ese 4 es mi rendimiento real, ¿vale? Es decir, es de los 100 pesos que yo puse, voy a tener, cuando termine la inversión, 104 pesos. Aumenté en términos reales mi poder de compra. ¿Por qué? Porque la inflación va a continuar. Entonces, eso es la primera parte de la ecuación. La segunda, la política monetaria históricamente se ha manejado de muchas formas, tratando de controlar la cantidad de dinero. Por ejemplo, aquí en México le llamábamos corto, es decir, el Banco de México metía y sacaba dólares de pesos de la economía y de esa manera, tratando de controlar la cantidad de dinero, trataba de controlar la inflación, pero se evolucionó y la teoría económica evolucionó, la realidad económica evolucionó y nos dimos cuenta, o mejor dicho, se dieron cuenta que utilizando una tasa de interés que le cobrabas a los bancos por utilizar ciertos fondos cuando no los tenían, era mucho más eficiente porque entonces el efecto se traduce directamente o llega, no directamente, pero después de varias vueltas, al consumidor o al inversionista final. Entonces, vamos a poner un ejemplo, y además acaba de pasar. Supongamos que en un país asiático, pedir dinero prestado te costaba 6%. Y en México, si tú pedías $100, tú ibas a tener que terminar pagando $106. Y en México, esos $100 te generan 12% de rendimiento. Entonces, 112 que recibo en México menos 106 que pago en Asia, tengo un beneficio del 6 por hacer absolutamente nada. Pido prestado en un lado, en otro lo invierto, cuando me pagan lo que invertí lo regreso y ya tengo una ganancia. Entonces, estos diferenciales en la tasa de interés nos permiten diferenciar las condiciones financieras de los países. Cuando la autoridad central empieza a percibir que hay incrementos de la inflación, generalmente empieza con comunicaciones y dice, es probable que tengamos que subir la tasa. ¿Por qué? Porque si yo subo la tasa, tú como consumidor, yo como consumidor, vamos a decir, ok, en vez de comprarme mis tenis el mes que entra, esa lana la voy a ahorrar y la voy a meter en un instrumento que me pague lo que está ofreciendo el Banco Central y yo voy a poder comprarme mis tenis más un cachito más en 6 meses, un año. Entonces lo que sucede es que el incremento en la tasa de inflación fomenta el ahorro, es lo mismo que desincentivar el consumo. Y entonces eso hace que la economía se frene, la demanda de bienes se frena. Y cuando la demanda de bienes y servicios se frena, hay un impacto en los precios. Esperarías que ya no crezcan o incluso que se reduzcan. Y es por eso que la tasa de interés
se utiliza como el instrumento de política monetaria en México y en muchos países del mundo. Perfecto. Y me voy a remontar un poquito al ejemplo que nos acabas de dar, esta parte del rendimiento. Al hacer la resta de la tasa de interés con la inflación, creo que abre pie a justo hablar de la inversión, que es otro término que se relaciona mucho con la inflación, que incluso es una recomendación, ¿no? Si está tu porcentaje de rendimiento por arriba de la inflación, es buena señal. Entonces aquí ayúdanos uno a entender la relación inflación e inversión. Y la otra precisamente a qué se debe o a qué se refiere con que es una buena práctica a considerar alternativas que estén por arriba o que ofrezcan un porcentaje por arriba de la inflación. Para no perder dinero. O sea, si tu inversión te paga menos que la inflación, estás perdiendo dinero tú y lo está ganando alguien más. ¿Quién? Pues que te ofreció dicha inversión. Pero a ver, vámonos un poco por partes. En las identidades macroeconómicas, en los modelos que te enseñan, es que no es un modelo, es realmente una identidad. Uno de los resultados es que el ahorro es igual a la inversión. Es decir, todos los recursos que no utilizan los consumidores para consumir actualmente, sino que lo guardan para el consumo futuro, eso se utiliza para invertirlo, para tener las máquinas, las materias primas, el terreno donde se pueda producir más para cumplir con la otra parte del incremento en el consumo futuro. Entonces, lo que tú estás buscando es justamente cuando empiezan a incrementarse los precios, viene este incremento en el ahorro y lo que uno espera es que ese ahorro se transforme en inversión. Ese es el objetivo. Por un lado, reduces el consumo en el periodo actual, lo cual frena la demanda, frena los precios, pero por el otro lado, este incremento en la inversión te va a ayudar a poder cubrir ese incremento en el consumo. Y aquí estoy hablando en términos reales, es decir, sin el efecto propio de la inflación. Es un poco complicado. También es muy importante, no es una resta, o sea, al rendimiento que yo me ofrecen o a la tasa que yo tengo no le resto la inflación, eso es, digamos, eso es lo que nos enseñan en secundaria, pero lo correcto es ese porcentaje, sumarle uno y dividirlo entre uno más el porcentaje de la inflación, el resultado quitarle uno, multiplicarlo por 100, y ese va a ser nuestro rendimiento real. La diferencia son centésimas, pero los economistas somos tan soberbios que pronosticamos a 2 décimas. Entonces, tenemos ese problema, ¿no? Pero lo que voy, es muy importante que cualquier producto financiero que utilicemos para tener un mayor rendimiento en nuestro ahorro, se recomienda que esté por arriba de la inflación porque si no estás perdiendo. Hay un concepto en México que se llama CAT, que es el costo anual el costo anual total. Y hay otro que se llama GAT, G-A-T, ganancia anual total. Y en la mayoría de los productos bancarios de ahorro o de liquidez inmediata, esa ganancia anual total es negativa. Es decir, ya cuando, ese es un término real, ya cuando le quitas la inflación a lo que te está dejando, digamos, un 6%, si le quitas la inflación del 7%, ya perdiste 1% por el solo hecho de tener disponibles tus recursos. Y es una decisión de cada quien, porque la liquidez es importante para mantenerlos, es un parámetro importante en cuanto a las necesidades o demanda de dinero de una persona, de efectivo. Pero es importante ver eso. Si yo voy a a ahorrar mi dinero, lo hago para poder consumir más en el futuro. Esa es una expectativa, digamos, racional. Podemos ser o no racionales los seres humanos, pero es otra discusión. Pero a lo que voy, necesitamos que nos genere más de lo que está generando la inflación o de lo que nos está quitando la inflación. Por eso el consejo en mi época era de las abuelitas, ya sería de las bisabuelitas, de poner el dinero bajo el colchón es la peor estrategia de ahorro que existe, porque por pura inflación vas a perder todo lo de la inflación. Entonces, de tenerlo abajo del colchón a tenerlo en un banco, pues si tenerlo en un banco, en el banco vas a perder 1%, en el colchón vas a perder 7%, según donde esté la inflación. Pero si puedes diversificar tu portafolio, que es lo que se ha demostrado
como la estrategia más eficiente para cubrirse contra la inflación y contra otros fenómenos como depreciaciones y demás, eso ayuda muchísimo porque entonces tu rendimiento promedio va a estar por encima de la inflación y estás asegurando en buena medida que tu poder de compra real, tu poder adquisitivo real, no va a disminuir en el futuro y de hecho puede aumentar. Perfecto. Y precisamente en esta estrategia que ya mencionas, la diversificación como algo clave, creo que también vale la pena que nos cuentes cómo podría ayudarnos una estrategia a largo plazo, que los instrumentos tengan un plazo más o un horizonte de inversión a largo plazo. Y también empezar a hablar un poquito de esta alternativa que es el capital privado. ¿Cómo podría funcionar o no para el inversionista? Ok. Insisto, está demostrado que la diversificación es la forma de vencer a la inflación, incluso de vencer, o si no vencer, de asegurar rendimientos por lo menos iguales a los del mercado. Cuando hablamos en esos términos nos referimos a la bolsa, ¿no? Por ejemplo, el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P, el índice de precios y cotizaciones. Entonces, es mucho más conveniente tener una canasta diversificada, en este caso de acciones, que tener una sola acción, digamos, de FEMSA o de Telmex, porque estás diluyendo el riesgo. Si tú, por eso dicen, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Hay que diversificarlos, ponerlos en diferentes canastas. Igual y no voy a ganar tanto como si los hubiera puesto todos en Facebook o en Amazon. No, no lo vas a ganar. Pero sí, si tienes un poquito de Amazon, un poquito de Facebook, un poquito de FEMSA, un poquito de Coca-Cola, vas a tener un rendimiento atractivo, pero sobre todo con administración del riesgo, porque eso es otra cosa que se nos olvida. Los seres humanos somos avaros por naturaleza, nos gusta ganar más. Es el supuesto básico en los modelos de economía, de microeconomía. Al consumidor le gusta consumir más, ¿no? Claro. Es muy cierto, eso somos los humanos, pero a veces nos gana esta necesidad de esta avaricia de ganar más y más y más y más y más y más. Ok, sí puedes ganar más, pero el riesgo puede ser más elevado. Mientras menos diversificado estés, más riesgoso es tu portafolio. Y me viene ahorita a la cabeza esto que está sucediendo. Hay un inversionista, no recuerdo el nombre, que tiene ya un tiempo apostando, porque es una apuesta, a que el mercado de valores, el S&P, va a caer. Y hace poco se publicaron la información que se puede publicar, que este señor, su portafolio de inversión, lo tiene en opciones put. No sabemos el precio en el que se va a ejercer ni muchas de estas cosas, pero de acuerdo al periodo en el que las compró, tiene pérdidas ya millonarias, porque él apostó a que iba a caer la bolsa de valores del Standard Poor's y ha subido en el periodo en el que él dijo. Entonces, al no estar diversificado, su riesgo es enorme. Si llegase a caer y se vuelve multimillonario por esto, pues muchas felicidades. Pero el riesgo que implicó esa estrategia es elevadísimo, porque además ahorita la estrategia es más de mantener, de ver en el largo plazo, porque ya está terminando el ciclo de política monetaria restrictiva, es momento de empezar a pasarnos a mayores plazos, ya no tratar de buscar la tasa de CETES, por ejemplo, en México, sino buscar CETES más lo que me estén ofreciendo en 10, 5 años para tratar de diversificar mi portafolio, ya sea que esté yo en bonos, en acciones, pero ese es el tema, diversificar. Y las diferentes alternativas que existen, uno tiene que conocer su perfil de riesgo. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, yo buscaba cómo puedo determinar el perfil de riesgo de las personas. Y la realidad es que cada quien sabe hasta dónde se va a exponer. Yo le pregunto a mi mamá, que es una mujer tremendamente conservadora, a mi esposa, que es una mujer muy conservadora, oye, vamos a meter tu dinero a la bolsa, vamos a comprar índice, me van a decir no, porque eso se puede caer y yo no quiero perder. Bueno, vamos a meterlo a CETES. Ah, sí, porque ahí se genera, ¿no? Ganan mucho menos porque su perfil de riesgo es muy adverso al riesgo. Pero si tienes un poquito más de tolerancia al riesgo y no Ujú. estás pensando en hacerte rico de la noche a la mañana, pues entonces sí puedes pensar en otros instrumentos de capital que te permitan entrar a estos terrenos. Y ahora ya la verdad es que existen tantas opciones, por ejemplo, todos estos fondos de venture capital o Ujú. firmas ángeles que le llaman, que tú dices, bueno,
le voy a entrar con cierta cantidad y ellos van a tratar de apoyar, digamos, a 50 negocios. Si de esos 50 negocios uno sobrevive, ya tuviste ganancia. El riesgo es muy elevado, pero el rendimiento también puede ser muy elevado porque estas firmas invierten en sectores que están en pleno desarrollo, en crecimiento, están, digamos, en la parte de la pendiente más elevada, entonces pues eso te ayuda también a diversificar tu riesgo incluso dentro de estos mercados que son ampliamente volátiles, ¿no? Perfecto, y me encanta que uses este último ejemplo porque precisamente nos va a ayudar a entender mejor otra relación que escuchamos mucho y que ahorita ya nos has contado un poco, que es el riesgo y esta posibilidad de obtener rendimientos, ¿no? Que también se asocia mucho. ¿Nos puedes contar, Rodolfo, por qué la asocian y cómo es que funciona? Sin duda, existe una relación inversa directa, perdón, entre riesgo y rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Eso es una máxima, porque mientras más te arriesgues, más esperas ganar. No te arriesgas de gratis, pues. Si tú tienes dos alternativas que te dejan el año 10%, pero la probabilidad de que pierdas en una es 50% y en la otra es 10%, lo más sensato es, ok, yo la meto en donde mi probabilidad de pérdida sea menor. Entonces, el riesgo es eso. ¿Cuál es mi probabilidad de perder este dinero? El ejemplo que manejábamos de este inversor que maneja un fondo de inversión de miles de millones de dólares, su riesgo es altísimo, porque además utilizó opciones put que lo que requieren es que cada que sube el Standard & Poor's, él tiene que meter dinero para asegurar que mantiene su apuesta. Entonces, de entrada ya está metiendo dinero líquido a algo que no sabemos si vaya a pasar, si le va a atinar, etcétera. Y eso es muy riesgoso. Mucho menos riesgoso es decir, bueno, pues compro el índice y yo espero que este índice crezca, pero no estoy pensando en ganar dinero mañana. Sobre todo los rendimientos de las bolsas, de los mercados de capitales, son a largo plazo. Está comprobadísimo que si tú dejas 20, 25, 30 años tu dinero en cualquier bolsa, vas a recuperar lo que invertiste más la inflación, más un porcentaje de ganancias. Eso es una realidad, porque para eso están los mercados financieros. Sirven como intermediarios entre los que tienen recursos, los que necesitan recursos, y al final del día se espera, no necesariamente pasa, pero se espera que se traduzca en inversiones productivas que van a generar flujo de efectivo, que es lo que les va a permitir pagarte a ti lo que pusiste cuando lo pusiste, ¿no? Muy bien, y bueno, pues precisamente todo esto creo que se englobaría, y ya que nos acercamos al final de este episodio, pues precisamente de manera general, un inversionista que puede ser más conservador o incluso ya está incursionando a estas alternativas de inversión que hace rato hablábamos de los fondos de Venture Capital, ¿qué debe de considerar en su estrategia en este tipo de escenarios de incertidumbre o con una inflación al alza? ¿Qué debería de tener en mente? Híjole, hace poco me preguntaban, ¿cómo me puedo cubrir en términos de cobertura de la incertidumbre? Y me dejó pensando la pregunta, no te puedes cubrir de la incertidumbre. Hay que aceptarla, hay que medirla y tomar las acciones pertinentes para tratar de que no te afecte. Pero no te puedes cubrir al 100% de la incertidumbre. Es intrínseca a las actividades económicas. ¿Qué puedes hacer? Uno, diversificar tu capital. Eso es lo más importante. Dos, buscar las mejores relaciones riesgo-rendimiento con un perfil de riesgo en el que te sientas cómodo. Tres, si te habla cualquier asesor y te dice que te garantiza un crecimiento del 2000% en 3 meses, cuélgale, porque es una estafa, es un Ponzi, es algo. Vive la realidad. Si suena demasiado bueno para ser verdad, es demasiado bueno para ser verdad y lo más probable es que no exista. Entonces, buscar primero gente capacitada, certificada, que te ayude a eso, pero sobre todo seguir tu instinto en el sentido del riesgo. Si te parece demasiado riesgoso, no juegues. Si puedes tolerar el riesgo en términos de, bueno, te va a pagar esto en tanto tiempo y el riesgo es que pierdas
X% en el peor de los escenarios y estás de acuerdo con eso y no vas a estar pegado al teléfono o al monitor para ver qué está pasando en el sector, tienes esta posibilidad de ver en el largo plazo, entonces toma las opciones que más te convengan, que más te favorezcan, pero sobre todo que se adapten a ti. Si tú tienes, por ejemplo, a mí me encanta la impresión en 3D. Ese es uno de mis hobbies. Si a mí ahorita me dicen, oye, tengo una empresa que va a hacer impresoras 3D en México, éntrale con tanto como capital. Yo por mi perfil de riesgo, por mis características, por todo, digo, va, le entro porque es algo que me gusta, es algo en lo que creo. Pero igual y tú dices, no, eso ya está obsoleto, métete a la generación de contenido por inteligencia artificial, tenemos esta empresa y va a hacer esto, igual yo digo, no, pues yo paso, pero igual tú dices, yo sí le entro. Pues cada quien dicen los españoles, para gustos los colores. Y es cierto, a cada quien su cada cual. Entonces, tienes que estar convencido de que donde estás metiendo tu lana, te sientes a gusto con tu dinero ahí. Ya sea porque vas a tener más dinero, porque es un sector que quieres impulsar, por la razón que sea, pero que tú te sientas cómodo y que puedas manejar uno, la frustración en caso de que haya una pérdida, que no te afecte tu patrimonio, que no dejes de comer porque invertiste todo tu dinero. Y número dos, tener paciencia para saber que las inversiones de capital son a largo plazo. Nadie se vuelve rico de la noche a la mañana. Muy bien, esto último hay que recalcarlo, ¿no? Constancia, disciplina y paciencia para Sí, cualquier tipo de inversión. sí, sí, es muy difícil para nosotros los seres humanos hacer eso, pero esa es la realidad. Con calma y nos amanecemos. Si no, muy probablemente vas a tener pérdidas, vas a hablar pestes de los mercados, vas a hablar pestes de todos, porque tú no pudiste entender que esto no es para mañana, no es para el año que entra. Esto se lleva 5, 10 años, 15, 20, y tienes que verlo así. Por eso es inversión, por eso no es especulación. Perfecto, pues bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente ha sido una conversación bastante interesante. Gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos. Es un gusto platicar contigo en este espacio. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a ustedes y a su auditorio. Gracias. Muchas gracias también a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. No olviden darle clic a la campanita y seguir nuestros contenidos en redes sociales. Estamos como Worter Capital. Muchas gracias.